Lo que antes exigía esfuerzo y sudor hoy ocurre en el silencio de una idea bien guiada. Google lo ha vuelto a hacer, liberando herramientas de inteligencia artificial para casos concretos. Pero cuando se unen en el orden correcto, pueden hacer aplicaciones nativas de móviles con una facilidad nunca vista. Para comprobarlo, estaremos creando una app nativa de smartphone de inicio a fin sin saber programar, investigando la idea, creando un prototipo, lo haremos totalmente funcional e incluso lo escalaremos con funcionalidades avanzadas. Lo mejor es que todo se ha simplificado tanto que lo vamos a poder hacer de una forma muy sencilla y además mediante plataformas que podremos usar de una forma gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos con el primer paso. En este primer paso estaremos trabajando con la investigación de la aplicación que vayamos a desarrollar. En este aspecto se me ocurrió una idea de aplicación que en lo personal me parecía muy interesante, y esta surgió de una necesidad de que cada vez que voy a hacer algún plan o voy a viajar hacia algún sitio, siempre tengo como esa tarea pendiente antes de disfrutar de preparar todo lo necesario para ese destino o plan. Así puedo preparar una maleta o mochila acorde a todo lo que voy a necesitar sin que me sobre ni me haga falta nada cuando esté allí, pero también hay que tener en cuenta no solamente la ubicación o plan, sino otros aspectos como el tiempo meteorológico que van a determinar qué deberíamos llevar. Hasta donde sé, creo que no hay ninguna aplicación enfocada a esto, así que pensé que sería una buena idea, pero antes de ponerla en marcha ni desarrollar nada tendríamos que validar la idea y construir sobre datos que hayamos investigado para que realmente la aplicación tenga más posibilidades de funcionar y tener capacidades que sean de interés. Para hacer esto posible, lo más sencillo sería saltar a NotebookLM, siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción. Y una vez aterrizamos en esta plataforma, pues vamos a poder encontrar que podemos adquirir fuentes de información desde una vía rápida a una investigación profunda. En este caso a nosotros nos interesaría una investigación profunda y ahora desde el apartado prompt le tendríamos que pedir todo lo que queremos investigar de una forma organizada. Para ello en este caso es importante hablar de la temática de la aplicación que vamos a desarrollar seguido de 4 pilares fundamentales. 1. Los fundamentos expertos del sector, reuniendo estudios, informes y papers que hablen de una forma más científica aquello que queremos desarrollar. En segundo lugar sería la investigación del análisis de aplicaciones que ya han triunfado en el sector, ya sea por una idea similar o un nicho concreto, para que luego podamos identificar lo que han hecho bien e incorporar nuestras aplicaciones. En tercer lugar sería la investigación de las necesidades reales de los usuarios, para poder analizar en foros, reviews, comentarios y demás valoraciones de tiendas de aplicaciones para detectar el problema que aún no se ha solventado y que nuestra aplicación pueda cubrir esa frustración. Y por cuarto y último punto sería toda la investigación relacionada con la tendencia, oportunidades y posicionamiento del nicho en el cual queremos crear nuestra aplicación. Para hacer este primer paso de una forma más sencilla, ten en cuenta que ya tengo desarrollado este prompt de aquí que te voy a estar dejando abajo en la descripción. Así que todo lo que tendrás que hacer sería directamente sustituir este corchete de aquí por la temática de la aplicación que tú vayas a crear. Así que para ello yo voy a copiar todo este prompt, me vuelvo a NotebookLM y pegándolo ya simplemente donde teníamos el corchete, yo lo voy a sustituir en que el tema esté centrado, por lo que aquí yo le digo que esto estaría centrado en una app que ayuda a las personas a planificar qué llevar a sus planes y viajes, pero además lo ideal sería darle el máximo contexto posible. Para ello le he especificado un poco más en detalle que mi idea sería crear una aplicación que quiero llamar como ¿Qué llevo? Y desde aquí le doy un poco más de información sobre todo lo que había pensado para mi aplicación. Ya teniendo todo esto, si clicamos en enviar, ya en NotebookLM lo va a empezar a investigar y después de unos minutos más tarde ya tendríamos toda la investigación, en este caso con un cuaderno que habla sobre la fatiga por decisión, causa, efecto y estrategias de mitigación. Y desde aquí ya tenemos un montón de fuentes relevantes sobre la cual vamos a poder empezar a trabajar. Para poder ver todas estas fuentes de una forma más clara voy a clicar en este botón de aquí. Y de esa forma, a través de inteligencia artificial, se habría categorizado todo en diferentes pilares en los que trabaja este cuaderno, como es las aplicaciones de equipaje, datos meteorológicos, desarrollo de diseños, fatiga de decisiones y lista de empaque. Así que ahora, con esto, vamos a poder seguir investigando de una forma visual y rápida. Para ello, ten en cuenta que en NotebookLM tenemos una reciente actualización en los mapas mentales. Fíjate que si le damos un clic a esta flechita de aquí, vamos a poder crear incluso mapas mentales que sean personalizados con un enfoque concreto. Yo, por ejemplo, si le escribo algo como que me diga los aspectos clave que debe de tener una aplicación para preparar una maleta o una mochila para planes o viajes, clicar en generar
Ya esto lo tendría generado y fíjate cómo me diría desde aquí que podríamos generar una lista inteligente, que esta podría tener un análisis predictivo e incluso una integración con la meteorología y listas basada en actividades, algo que me parece muy interesante y que 100% lo vamos a integrar en la aplicación que vayamos a crear. Y junto a esto pues podemos ver más informaciones estratégicas como la mitigación de fatiga, capacidades técnicas que debería de tener nuestra aplicación y demás información más. Pero para automatizar todo esto, para los siguientes pasos, lo mejor sería hacer lo siguiente. Y es que si nosotros clicamos ahora en el apartado de informe, fíjate que desde aquí vamos a poder crear nuestro propio informe resumen por el cual nos va a servir como base para los siguientes pasos. Para ello yo voy a clicar en Haz tu propia creación y desde el apartado prompt le voy a escribir este prompt que también te voy a dejar en el documento, en donde le pedimos básicamente que nos ponga todo el apartado de investigación, patrones comunes, oportunidades destacadas y demás funcionalidades recomendadas que podemos implementar en nuestra app. Para ello voy a copiar todo esto, lo pegaría por aquí, le doy a generar y poquito más tarde ya tendría este informe con todo lujo de detalle que va a ser clave para poder empezar a construir una aplicación que esté realmente basada en datos. Y para poder llevarnos toda esta información tendríamos que clicar en Studio. Y ahora sobre el informe, si clicamos en los 3 puntos, vamos a poder exportar a un documento de Google. Así que le voy a dar un clic y ya una vez tenemos este documento con el marco estratégico, el desafío cognitivo, la segmentación y perfiles de usuarios que va a tener nuestra aplicación, el análisis de oportunidades y diferencias respecto a los competidores que ya hay, la arquitectura funcional recomendada y las conclusiones con directrices, pues ahora para poder exportarlo en un formato que lo podamos reutilizar en cualquier plataforma, lo ideal sería irnos al apartado de archivos, seleccionar descargar como y tendríamos que marcar esta opción de Markdown. Le vamos a dar un clic y con esto ya tendríamos listo toda la información necesaria para crear una aplicación Android basada en datos. Con esto ahora tenemos una base sólida sobre la que empezar a construir, pero es tanta la facilidad que tenemos todos para construir algo que es esencial diferenciarnos del resto. Por ello te quiero presentar la nueva plataforma de HubSpot.io, una plataforma que puede rastrear y optimizar la visibilidad de tu marca en inteligencia artificial. Esta puede hacer cosas como consultar la visibilidad en LLMs, hacer seguimiento de prompts, comprobar qué hay detrás de tu presencia y convertir todo en recomendaciones accionables. Su funcionamiento es muy sencillo. Al poner tu dominio y clicar en comenzar, hará un análisis de tu sitio web, extraerá todos los competidores de tu nicho y definirá todos los productos y perfiles de clientes que tienes. Esto sugerirá una serie de prompts para monitorizar cómo sale tu marca, aunque también vas a poder añadir otros de forma manual. Y con esto revisará cuánto sale tu marca en cada una de las inteligencias artificiales principales. Y una vez tenemos esto, podremos analizar en detalle todo, desde el posicionamiento, índice de visibilidad y hasta podemos añadir más prompts para monitorizar. Personalmente me gustó mucho cómo te dan recomendaciones automáticas e incluso el análisis de sentimiento de la marca. Que sepas que podrás usar todo esto de una forma totalmente gratuita durante 28 días sin ni siquiera poner tu tarjeta de crédito, para que puedas probar esta herramienta desarrollada por HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y una vez sabemos esto, veamos el segundo paso. En este segundo bloque estaremos empezando a darle vida a nuestra aplicación en un formato más visual, ya que estaremos trabajando en todo el apartado del prototipado. Para ello vamos a empezar a convertir lo que empezó siendo solamente una idea y tras el primer bloque un documento lleno de información en una aplicación que ya podamos visualizar antes de empezar a construirla de forma funcional con estrategia. Esto es algo que ahora podemos hacer en cuestión de segundos y gratuitamente gracias a la plataforma de Stitch. Siendo esta plataforma de aquí que no deja de actualizarse y nos permite crear diseños profesionales tanto en aplicaciones mobile como incluso aplicaciones web. En este caso, como estamos creando una aplicación para Android, voy a seleccionar la opción de aplicación y desde el apartado prompt le voy a dar un resumen de lo que me gustaría desarrollar. En este caso, la aplicación llamada que llevo, que sería esa aplicación minimalista para Android, que muestre de una forma simple la pregunta de ¿a dónde vamos?, teniendo en cuenta que va a organizar todo lo necesario para llevar a un viaje o un plan. Esto además le digo que lo haga con el estilo Apple, teniendo en cuenta datos como el tiempo, pero como hemos trabajado también en un montón de datos en el paso anterior, le voy a decir por aquí abajo que adicionalmente le voy a adjuntar un informe ejecutivo complementario, toda la información que la acabo de dejar por arriba. Y ahora clicando en el más, fíjate que si seleccionamos este botón de subir archivos, pues vamos a poder subir este documento en formato Markdown que nos habíamos descargado previamente. Por lo que subiéndolo por aquí ya lo tendré adjuntado. Y ahora clicando en enviar, pues ya Gemini lo va a empezar a procesar teniendo en cuenta toda la información y datos del documento que le hemos compartido. Un poquito más tarde ya nos habría creado todo el diseño de sistema que podemos ver por aquí
Esto además, ten en cuenta que cada uno de estos componentes, si le damos un clic, lo vamos a poder editar con todo detalle. Y junto a esto pues tengo diferentes pantallas de lo que podría ser mi aplicación. Esta tercera sería la pantalla de inicio, la del área de mi maleta, la de mi cuenta y por último a la derecha tendría todo lo ordenado sobre el clima. Aquí la verdad es que el resultado está muy bien y yo que no soy programador ni diseñador, pues es por encima de lo que realmente podría haber hecho yo. Pero ya que la gente puede hacer muchas cosas por mí, le voy a pedir que me haga algo más profesional. Para ello voy a empezar por la página de inicio, le voy a dar un clic y desde el apartado prompt le voy a decir, mira, necesito que la página de inicio que te acabo de marcar sea más profesional y tenga un estilo más tipo Apple. Me gustaría que sea inmersivo, es decir, si está lloviendo, pues que aparezca lluvias de fondo. Y también quiero que me aparezca por arriba de la pregunta de a dónde vamos, la temperatura y principales métricas del tiempo a tener en cuenta. Ya teniendo este requisito, le voy a dar a enviar y poquito más tarde, fíjate lo que nos ha hecho por aquí. Esto la verdad es que ya tiene otra pinta, ya que podemos ver ese tiempo previsualizado de antemano, el apartado de los planes que podríamos hacer y los diferentes kits que podríamos tener en el viaje. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser quedarme con Stitch y le voy a decir que extrapole este diseño inmersivo en las demás pantallas. Y nada, literalmente en menos de 10 minutos tras dialogar con el agente de inteligencia artificial ya me habría creado estos 4 diseños, pero para poder verlo de una mejor forma voy a seleccionar estos 4, voy a clicar en generar y ahora sobre el apartado de prototipo instantáneo. Al hacer esto me acabaría de crear un prototipo, así que le voy a dar un doble clic y fíjate por aquí cómo tendríamos esa previsualización de lo que sería nuestra aplicación. Aquí por ejemplo si yo clico en clima pues vamos a poder entrar en este apartado para ver toda la información en detalle. También podríamos ver todo relacionado con el equipaje y de igual forma con los ajustes. Fíjate que desde aquí también le he añadido el modo oscuro que se pueda deshabilitar en el caso de que queramos añadir 2 interfaces distintas. Y con esto pues realmente ya tendríamos una interfaz bien trabajada basada en datos con la que vamos a empezar a poder construir nuestra aplicación de una forma más profesional. Pero para ver esto vayamos al tercer bloque. En ese tercer paso estaremos creando nuestra aplicación totalmente funcional Android sin necesidad de saber programar. Esto es gracias a que Google AI Studio acaba de lanzar una reciente actualización que nos permite seleccionar esta opción. Y para poder descubrir esto saltemos a la plataforma, siendo esta herramienta de aquí desde el cual nosotros vamos a poder escribir cualquier prompt para crear una aplicación, solo que ahora tenemos esta opción de Build an Android App. Si yo le doy un clic, fíjate que ya lo tendría por aquí habilitado ya, simplemente describiendo la aplicación que quiera crear, pues realmente va a tener todo el entorno de desarrollo óptimo para tener una aplicación nativa de Android que sea funcional. Desde aquí podríamos poner directamente nuestra idea, pero como estamos haciendo algo más profesional, nos vamos a volver por donde nos habíamos quedado en Stitch y ahora si yo marco estas 4 pantallas que habíamos creado previamente y ahora clicando en exportar selecciono Google AI Studio. Al clicar en compilar en Google AI Studio, fíjate cómo ya directamente nos redirigiría y nos habría puesto directamente esta funcionalidad de construye una app Android, nos incluiría también todas las imágenes y HTML que nos ha creado directamente la herramienta de Stitch y también nos habría puesto este prompt de que cree la aplicación con las pantallas como esta y que puede usar los enlaces directos a las imágenes en HTML. Aquí, como te comentaba en pasos anteriores, como el contexto es clave, yo le voy a pegar desde aquí la misma descripción que pusimos en Stitch, pero además, más allá de decirle, como dice al principio, que se base en estas pantallas, le voy a decir, y ten en cuenta que las pantallas adjuntas, tanto con las imágenes y en HTML, la aplicación final que vayas a hacer debe ser 100% igual a lo que te he proporcionado. Ya teniéndolo por aquí todo esto, voy a clicar en Build, y ya por aquí, de una forma gratuita, empezaría a procesar todo. Ten en cuenta que esta aplicación yo lo estaría haciendo con el nuevo modelo de Gemini 3.5 Flash y actualmente yo estoy en una cuenta que no tiene la versión Pro, es decir, estaría en la propia versión gratuita. Por lo que todo lo que verás en este vídeo, pese a utilizar las herramientas de Google, lo estaré utilizando con una versión que no tiene una suscripción de pago. Dicho esto, ten en cuenta que siempre la aplicación te va a estar mostrando diferentes alternativas de cómo podría ser el prototipo. La verdad es que todas están bastante bien. Esta no me disgusta nada, pero como ya tengo un diseño y quiero que sea exactamente igual como el que he trabajado, que tiene incluso esas animaciones de fondo acorde al tiempo que hace, yo desde aquí voy a clicar en que lo salte y de esa forma pues cuando termine de desarrollar todo el apartado más funcional pues va a tener en cuenta esas imágenes y HTML que hemos importado directamente de Stitch. Un poquito más tarde y al primer intento tendría esta aplicación de aquí que se estaría emulando en un Android real. Y fíjate cómo nos pondría el tiempo de Madrid, nuestra aplicación llamada Que Llevo, y esta previsualización del tiempo como la habíamos pedido.
Fíjate por aquí que yo voy a poder navegar para poder ver la información adicional que tenemos por aquí. Sí que es cierto que no veo el tiempo animado por detrás, así que esto es algo que podremos iterar luego. Vamos a ver las siguientes pantallas, por ejemplo el apartado de clima, aquí nos pondría esa priorización, aquí sí que tenemos ese estilo de lluvia con las principales métricas del tiempo, aquí en teoría dice que al momento de hacer la grabación del vídeo estaba lloviendo, por eso nos pone el paraguas y esa animación detrás de estas métricas de que estaría lloviendo. En el apartado de equipaje también nos aparecería esa inmersión de la lluvia detrás de la pantalla y toda la checklist de cosas que podríamos llevar. Aquí de hecho si yo marco alguna pues se me pone como completado y la barra de progreso iría aumentando. Aquí además yo voy a poder añadir artículos personalizados, cosa que la verdad es que lo hace bastante funcional, y junto a esto pues también tendríamos diferentes opciones en el apartado de ajustes que vamos a poder cambiar. Aquí la verdad es que me ha sorprendido lo realmente bien que lo ha hecho a la primera en cuanto a tener exactamente el mismo diseño que teníamos en Stitch, salvo pequeños detalles. Sí que es cierto que en anteriores tutoriales difería mucho el diseño que le importaba de Stitch, así que esto puede ser algo que lo hayan arreglado o que por el contrario, si te pasara también, ten en cuenta que desde aquí vas a poder iterar y subirle manualmente cada una de las imágenes y forzarla a que ponga exactamente ese diseño. Yo te recomiendo ahí que lo hagas pantalla por pantalla, de esa forma lo va a hacer mejor. Bien, teniendo esto en cuenta, yo le voy a tirar un poco. Y para ello, desde aquí, en el apartado de explorar, me he dado cuenta que yo le puedo poner algún plan, pero no veo ningún selector de fechas de cuánto tiempo vamos a estar o similar. Además veo también que en el apartado de inicio no teníamos esa inmersión de lluvia, por lo que lo voy a corregir en el apartado de prompt. Para ello le voy a decir, la verdad es que la aplicación está genial, pero en el apartado de inicio me falta ese modo inmersión acorde al tiempo que está haciendo. Además tampoco tengo un selector, que no lo teníamos en los diseños, pero que vería interesante incluirlo aquí, para ver cuánto tiempo va a estar la persona haciendo ese plan o viaje y adecuar el material o cosa que necesite llevar acorde al tiempo que vaya a estar. Además de esto me gustaría que añadieses algunos kits más y mejoras ligeras que veas necesario sin cambiar nada de lo que no te haya dicho. Una vez ya tengo esto, le voy a dar a enviar y unos 6 minutos más tarde y al primer intento pues efectivamente veo por aquí que me ha añadido esas lluvias a nivel inmersivo de fondo. También veo que por aquí tenemos diferentes filtros que son totalmente funcionales en cuanto al tiempo y realmente si yo me voy a otras pantallas, como por ejemplo la parte de clima, pues no debería de haber ningún cambio ya que no le habíamos pedido nada por ese apartado. Pero para poner bien a prueba nuestra aplicación lo vamos a estar instalando directamente sobre un dispositivo Android real. Para hacer esto fíjate que sería tan fácil como clicar en el apartado de instalar y ahora desde aquí nos va a decir que sigamos una serie de pasos. Para hacer esto yo me he venido a los ajustes de este teléfono Android y desde aquí lo primero que tendré que hacer sería clicar en mi dispositivo, ahora sobre todas las características y desde aquí tendrás que clicar varias veces hasta que se te active el modo desarrollador. Yo ya lo tengo activo y por ello si me voy a ajustes adicionales veo desde aquí esta nueva opción de opciones de desarrollador. Desde aquí es importante que tengamos habilitadas estas tres opciones. Por un lado, la depuración USB, instalar a través de USB y la depuración de USB en el caso de que solo con las anteriores dos opciones nos diese error. Y una vez teniendo esto, pues si yo ahora enchufo el Android a mi ordenador, al seleccionar transferencias de archivos en el Android, desde el ordenador todo lo que tendría que hacer sería clicar en instalar vía USB. Así que le voy a dar un clic, selecciono el dispositivo Android que hemos conectado y ya empezaría a hacer la instalación. Desde el Android nosotros tendríamos ahora que aceptar esa instalación y automáticamente fíjate en el ordenador cómo nos hace esa animación y en el teléfono móvil tendría la aplicación instalada. Desde aquí ahora fíjate cómo tendría la aplicación en el Android, todo esto nuevamente funcional. Yo aquí si clico en cualquier opción como notificaciones me dice que no tengo, si clico en el clima pues puedo ver nuevamente toda esa información con las animaciones y en definitiva pues todas las demás opciones pues también estarían funcionando a la perfección. Además para poner a prueba esta funcionalidad desde el apartado de escritura le voy a decir que voy a hacer surf en Portugal. Ya lo tendría por aquí escrito, así que le voy a dar a buscar. Y desde aquí puedo ver cómo me planifica información relacionada sobre la maleta que podría llevar para ese plan. Y también si me voy al apartado de clima, pues ya me cambiaría el tiempo acorde a esa nueva ubicación de Portugal. Aquí como podemos ver, el tiempo sería totalmente distinto a la ubicación anterior. Y en definitiva, pues tendríamos una aplicación totalmente funcional, muy bien trabajada y que la verdad es que sorprende lo rápido que he podido hacerlo, teniendo en cuenta que ni soy programador ni tengo idea cómo podría desarrollar esto por mí mismo. Pero además, ten en cuenta que desde Google AI Studio, más allá de poder instalártelo directamente en tu dispositivo Android, también lo podrías subir para que cualquier persona que conozca lo pueda descargar e instalar directamente desde la Play Store. Para ver esto me he vuelto a Google AI Studio, solo que ahora
En lugar de instalarlo, voy a clicar en publicar. Fíjate que si le doy un clic, desde aquí me va a decir que voy a poder publicarlo de una forma privada. Esto lo vamos a poder hacer en el Play Console para que otras personas a las cuales nosotros le demos acceso lo van a poder testar y luego directamente desde esa herramienta de desarrolladores lo vamos a poder publicar en la propia tienda de aplicaciones, aunque con algunos pasos manuales, ya que esa funcionalidad de que se publique a todo el mundo en la Play Store pronto lo estarían incorporando. Ten en cuenta que la plataforma de Play Console está pensada principalmente para poder publicar aplicaciones y que realmente lo podamos llegar a monetizar. Por lo que para entrar tenemos una pequeña barrera de entrada de unos 25 euros o 25 dólares. Un coste que no es muy alto, pero que debe tener en cuenta que cuando queramos sacar un retorno a alguna aplicación por el cual queramos monetizar, tendríamos que pagar ese monto de entrada para poder publicar. Esto entiendo que también lo ha puesto Google para que solo aquellas personas que tengan una aplicación bien trabajada y que realmente lo quieran publicar lo haga sin que esto esté abierto a todo el mundo, cosa que me parece correcto, así que es algo que debería de tener en cuenta. Yo ya he pagado esos 25 dólares, así que vamos a ver los siguientes pasos. Así que ahora, teniendo en cuenta que tú ya tienes una cuenta en Play Console y has seguido los pasos para crearte la cuenta, ahora si clicas en el apartado de Get Started desde la aplicación que has creado en Google AI Studio, si lo has hecho desde la misma aplicación, pues si nosotros clicamos en continuar, ya directamente nos va a aparecer el nombre, en este caso que llevo, nos aparecería cuál sería la versión, en este caso vamos a poner la 0.0.0.1 y con esto si le doy a publicar para testar, pues ya directamente empezaría a construir todo lo necesario para configurarlo directamente en esa plataforma de Play Console. Poquitos minutos más tarde y al primer intento nos diría que nuestra aplicación ya se ha publicado y desde aquí me daría un código QR que voy a poder utilizar en mi Android para poder instalarlo directamente en la Play Store. Y de igual forma, pues también tenemos esta URL de aquí, que si le doy un clic, pues me diría que debo aceptar esta invitación para poder testar e instalar la aplicación, así que lo voy a aceptar. Y al clicar ahora en descargar aplicación de prueba, pues directamente entraríamos dentro de la Play Store en donde tendríamos nuestra aplicación desde el cual vamos a poder instalar. Y es que con esto ya no estamos hablando solo de crear una aplicación sin más, sino que realmente vamos a tener todo lo necesario incluso para poder publicarla en la Play Store. Que si entramos en la aplicación del Play Console, que es el que hace posible todo esto, desde aquí nos vamos a encontrar todas las aplicaciones que tengamos. En este caso yo tengo aquí esta de que llevo, que es la que acabo de crear, y si entro en esta, pues realmente desde aquí voy a tener todo lo necesario para poder hacer, por ejemplo, pruebas a nivel abierto. Puedo añadir también diferentes versiones, que esto incluso desde el propio Google AI Studio y otras plataformas vamos a poder subir nuevas versiones. Y junto a esto, pues también podremos desde el apartado de producción ponerla al público para que cualquier persona lo pueda descargar. Sobre esta plataforma de Google Play Console, ten en cuenta que por este vídeo aquí hablaba de ella más a fondo, ya que realmente hablar de esta herramienta daría para un vídeo entero, pero si te interesa, déjamelo también por los comentarios. En el caso de que te estés planteando publicar de forma real una aplicación para que cualquier persona lo pueda descargar, instalar y que tú lo puedas monetizar, lo ideal sería no quedarnos solamente aquí, sino ir a escalar la aplicación. En este último bloque estaremos viendo rápidamente cómo podemos escalar de una forma profesional la aplicación Android que hemos empezado a desarrollar en Google AI Studio. Para ello, nosotros vamos a estar utilizando Google Antigravity 2.0, un entorno de agentes de inteligencia artificial que nos van a dejar desarrollar y escalar nuestra aplicación de una forma muy sencilla y al nivel que nosotros queramos llegar. Ten en cuenta que sobre Google Antigravity, si es la primera vez que lo escuchas por aquí, tienes un tutorial en todo detalle desde donde podrás ver cómo esta puede ayudar a automatizar cualquier tarea y desarrollar cualquier tipo de aplicación, así que partiremos de que ya conocemos esta aplicación. Pero si aún no la tienes, ten en cuenta que también te voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que cliques en Download y desde aquí lo descargues e instales para tu dispositivo. Yo ya lo tengo por aquí instalado y realmente de aquí lo más importante una vez lo tengas sería irnos a la barra que tenemos arriba a la izquierda, seleccionar el apartado de ajustes y desde aquí entra en el apartado de personalizar. Una vez está aquí dentro, fíjate que te vas a encontrar en el último bloque de plugins de Google. Le vamos a dar a customizar y desde aquí nosotros vamos a poder descargar todos los paquetes necesarios para que la gente sea todo un experto en desarrollo de aplicaciones Android. Por lo que yo voy a clicar en Download. Y ya simplemente con ese botón que ha tardado en cuestión de un minuto, nuestro agente de Google Antigravity 2.0 va a tener todas las herramientas y habilidades necesarias para poder desarrollar todo lo que queramos de nuestra aplicación. Pero para poder seguir trabajándolo en Google Antigravity, tendríamos que volver a Google AI Studio y fíjate que si yo cierro este apartado, ahora si nos vamos al apartado del código
y clicamos en este nuevo botón que nos aparecería de exportar, fíjate que tenemos una nueva integración con Google Antigravity que ha sacado en silencio, de la que nadie está hablando, pero que si clicamos en este botón de aquí, sin nosotros tener que hacer absolutamente nada, simplemente por el mero hecho de clicar en exportar, ya directamente Google AI Studio se va a interconectar con nuestra herramienta de Google Antigravity. De hecho, ten en cuenta que en Google Antigravity tengo otra cuenta distinta, pero aún así va a enviar todos los archivos necesarios automáticamente para que en segundos más tarde, tal y como lo hice desde aquí, nos confirmaría que la exportación se ha hecho con éxito, y si clico en abrir en Antigravity, pues ya nos aparecería desde aquí el proyecto de que llevo directamente en local para que podamos iterar todo lo que queramos. Pero más allá de iterar con el modelo de Gemini 3.5 Flash o Gemini 3.5 Pro que estará por salir, pues realmente le vamos a poder interconectar diferentes MCPs para poder escalar nuestra aplicación, cosa que desde Antigravity es muy fácil de hacer, porque si yo vuelvo nuevamente al apartado de configuración, fíjate que desde el apartado de personalización también tenemos una opción de instalador de MCP. Al yo darle un clic en añadir MCP, pues me puedo encontrar un montón de herramientas que podemos habilitar a golpe de un clic. Herramientas como por ejemplo bases de datos, así como otras muchas más. Así que aquí podríamos incluso ponerle algunas versiones de pago premium e integrarle una pasarela de pago como podría ser la de PayPal, que nosotros cuando lo buscamos lo podríamos añadir a golpe de un clic, o en mi caso la que voy a estar utilizando, la de Stripe, que ya la tengo instalada ya que ya tenía una cuenta vinculada. Aquí simplemente clicando en instalar, nosotros si volvemos al proyecto pues le vamos a poder decir que integre este tipo de herramientas. Para ver esto yo le voy a decir, mira, necesito que desarrolles una versión premium que sea de pago con una suscripción de unos 10 euros al mes que permita a las personas guardar diferentes equipajes en diferentes destinos. Simplemente con este prompt yo le voy a clicar a enviar y ya esta gente pues empezaría a procesar todos estos cambios. Después de aproximadamente un par de minutos, no solamente me ha desarrollado más de 1000 líneas de código, sino que incluso ha desarrollado 4 puntos principales como la persistencia del multidestino, ha desarrollado una lógica premium reactiva, un banner premium y también un carrusel de maletas guardadas en el equipaje. Ten en cuenta que esto lo ha seguido gracias a un plan de implementación que ha aceptado previamente, y la verdad es que desde Antigravity es cierto que va más rápido todo el apartado de iteraciones, así que esto es algo también a tener en cuenta. Además de esto, si tú quisieras ver la aplicación desde aquí, sí que es cierto que al contrario de Google Antigravity no tenemos un previsualizador con un Android simulado, pero esto es algo que podemos hacer realmente con la aplicación de Android Studio. Siendo esta aplicación de aquí, que es la que utilizan realmente los desarrolladores cuando quieren crear una aplicación nativa en Android, con todo el entorno de desarrollo oficial que tiene Google, pero con esta voy a ir un poco más rápido ya que por este vídeo aquí hablamos de ella en todo detalle. Por lo que aquí ten en cuenta que simplemente es una plataforma que es gratuita también, así que esta la voy a descargar. Y una vez instalada, si clico en abrir me voy a encontrar con una interfaz como esta, desde donde voy a poder crear un proyecto desde cero, ya que realmente también tenemos Gemini integrado aquí, pero aquí lo más interesante es seguir el flujo que hemos hecho y abrir el proyecto que acabamos de iterar. Así que yo voy a clicar en Open, selecciono la carpeta en donde tengo la aplicación, le voy a dar nuevamente a abrir y le doy en que confío en este proyecto. Al hacer esto ya se nos abriría este IDE de Android Studio en donde va a empezar a importar todo el proyecto, aunque desde aquí puede ser que te pase como a mí y aparezcan diferentes errores. Aquí vete al que aparece más arriba y desde este área de derecho voy a clicar en Control A para seleccionar todo, Control C para copiar y desde Antigravity 2.0 se lo voy a pegar todo y le voy a dar a enviar. Me dice en cuestión de unos 5 segundos más tarde que ya lo identificó y cambió todo y que en teoría ya lo puedo abrir. Por lo que me voy a volver a la aplicación, voy a clicar en este elefante para que vuelva a importar todo, a ver si esta vez lo hace bien. Y desde aquí pues ya tendríamos todo cargado. Así que ahora para previsualizarlo voy a clicar en donde pone Device Manager. Desde aquí yo ya me he instalado previamente, que esto lo puedes hacer clicando en el más, un dispositivo virtual. Yo en este caso me he instalado un Pixel 10 Pro XL, así que le voy a dar al play. Y con esto, si todo ha salido bien, me debería salir ese móvil simulado con mi aplicación. Y efectivamente, ya tenemos por aquí la aplicación totalmente funcional sobre un Pixel. Desde aquí sí que es cierto que no veo ninguna opción premium, así que voy a clicar en ajustes y efectivamente aquí sí que tendría
esta nueva opción de ¿qué llevo? Premium. Suscríbete ahora por 9,99. Yo le había dicho 10 euros, pero bueno, le ha aplicado el marketing. Así que le voy a dar a suscribirse ahora. Y fíjate desde aquí cómo incluso nos pide la tarjeta de crédito, ya que realmente nos ha integrado la herramienta de Stripe que hace posible las pasarelas de pago. Yo, sin embargo, esto lo voy a cancelar y ten en cuenta antes de cerrar que si yo esto lo deslizo hacia arriba, pues realmente puedes ver que estamos en un Android 100% real, sobre el cual nosotros tenemos este icono de aplicación que nos ha generado y realmente pues vamos a poder utilizar todo, aunque también desde el propio Android Studio podrías reinstalar la aplicación en tu dispositivo como hicimos en Google AI Studio, aunque de eso ya lo estuve hablando en el vídeo que te he recomendado antes. Con esto realmente podemos crear aplicaciones nativas en un tiempo récord, y es que ahora la velocidad de crear no se mide en meses, sino en minutos.